Y vamos a el libro de los Romanos, capítulo 6, del versículo 15 al versículo 23. Cuando lo tenga me dice un amén. Como tema es siervos de justicia, como dice ahí en su título arriba. Amén. Son 8 versículos los que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, del verso 15 al verso 23. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe que este es un tema, hermano, muy interesante, que si no lo estudiamos muy cuidadosamente, podemos nosotros no entender muchas cosas? Aparte de que estos textos que hemos estado abordando, hermanos, quiero que sepa que no es fácil de poder, primero, entenderlos y segundo, enseñarlos. Amén. Más el libro de los Romanos. Hemos llevado ya algunos meses en este libro, con algunas pausas que hemos tenido, ¿verdad? Y hacemos las pausas, hermanos, para que no les sea muy tedioso, de que otra vez vienen Romanos y otra vez vienen Romanos. Entonces de repente tenemos algunas pausas, pero es muy importante para nosotros y es un reto para nosotros ir texto por texto, ir analizando este libro de los Romanos. El propósito es de que estemos aprendiendo, hermanos, y no solamente aprendiendo, sino aplicando lo que hemos estado recibiendo, porque al último, hermano, la palabra de Dios es como un alimento. Desarrollar un sermón, hermano, e ir texto por texto en un libro es un reto bien tremendo, no es fácil. Se lleva mucho tiempo de dedicación, mucho tiempo, se llevan horas de estudio, 8 o 9 horas, para que aquí vengamos a resumir en 45 minutos, fíjese, ¿verdad? Y bueno, esperando que no olvidemos lo que hemos estado abordando, hermanos, porque regularmente olvidamos, ¿verdad? Olvidamos regularmente a veces los temas. Quiero dar un pequeño resumen. Hemos dado bastantes pausas en este libro, pero dar un pequeño resumen para así poder nosotros ya conectarnos con esta pregunta retórica en el versículo 15 que hace el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué hemos visto? Hemos estado haciendo mención la importancia del libro de los Romanos. Hemos estado enfatizando que en el libro de los Romanos encontramos las doctrinas más importantes de la salvación, como la predestinación, el llamado, la justificación, la reconciliación, la regeneración, la conversión, la santificación y la glorificación, que más adelante, hermano, en el capítulo 8 lo vamos a ir viendo para que nos queden bien claras estas doctrinas. Pablo en todos estos capítulos, hasta aquí, hasta el capítulo 6, ha venido argumentando una cosa, hermano. ¿Cuál es? El hombre es depravado. Eso es lo que ha venido argumentando Pablo. El hombre es pecador.
Pablo ha venido exponiendo la depravación del hombre y que en esa depravación del hombre que él ha expuesto, Pablo dice, el hombre necesita el evangelio. Eso es lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo. Pablo ha expuesto el diagnóstico del hombre, tanto del judío como del gentil. ¿Cuál es el diagnóstico del hombre? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos merecíamos la condenación. Todos estamos bajo un justo juicio. Todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Quiénes todos? Tanto gentiles como judíos. Judíos, hermanos, que se jactaban de la ley, judíos que se excusaban y pensaban ellos que podían ganarse el cielo por las obras de la ley o por obedecer de la ley. Pablo dice, todos están bajo condenación. Recordemos que los judíos, hermanos, se excusaban de que por tener la ley, ellos pensaban que por sus obras iban a alcanzar el cielo. ¿Qué le dice el apóstol Pablo en esta argumentación que hemos venido abordando? El apóstol Pablo le dice, no es por obras. Todos están bajo un justo juicio de Dios, y dice, por cuanto todos pecaron, todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Esa es la argumentación que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Pablo ha expuesto, hermano, que no hay nadie que se pueda parar delante de un Dios santo, justo y soberano y justificarse por sus propios méritos. No hay nadie, no lo hay. Mas, sin embargo, como no hay nadie que se pueda parar delante de un Dios santo, justo y soberano y justificarse por sus propios méritos, Pablo en el verso 24 del capítulo 3 comienza a hablar de la gracia. Fíjese bien, comienza a hablar de la gracia. Y Pablo empieza a exponer que lo primero que hace la gracia en nosotros, que es que Él nos justifica. Eso es lo primero que hace la gracia. Dice el capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, una vez que Pablo muestra que todos estamos bajo un justo juicio, ahora muestra lo que Dios, hermano, hace por su gracia. Empieza a mostrar lo que Dios hace por su gracia. Pablo muestra que el único medio de salvación lo da Dios. Él es el que toma la iniciativa. Pablo en esta argumentación muestra que es Dios quien provee el camino para salir de esa condenación. ¿Cómo? Repito, es Dios tomando la iniciativa, mandando a nuestro Señor Jesucristo. Repito, ¿por qué? Porque no existe nadie, hermano, que se pueda parar delante de Dios, un Dios justo, santo y soberano, y que pueda justificarse por sus méritos. No hay nadie. Ahora, tenemos que recordar, hermano, lo que hemos venido repitiendo, a la audiencia que el apóstol Pablo le está hablando. Fíjese, la audiencia a quien Pablo le está hablando. Le habla principalmente a judíos que se excusaban de la ley, judíos que se jactaban de Abraham, porque Pablo menciona a Abraham, y judíos, repito, que pensaban que por sus obras o por las obras de la ley se iban a ganar el cielo. Sin embargo, Pablo, sabiendo a qué audiencia, hermano, le está hablando, Pablo, para comprobar que siempre ha sido por fe, que siempre ha sido por la gracia de Dios, de una manera muy intencional, el apóstol Pablo menciona dos personajes del judaísmo muy importantes. ¿Recuerda quiénes son? Ya lo hemos visto. Número 1 menciona a Abraham y número 2 menciona a David. ¿Qué hace mención de Abraham? Cuando habla de Abraham, el apóstol Pablo expone que Abraham fue justificado por la fe. Y expone que esto de la fe, esto de la gracia no es nuevo. Eso lo vemos en el capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pasó con Abraham antes del pacto de la circuncisión? Fue justificado por la fe. ¿Qué otro personaje importante del judaísmo menciona a Pablo? Menciona a David. Menciona a David. Y Pablo hace mención que David fue uno de los personajes, ¿recuerda, hermanos? Ya lo vimos, que experimentó la gracia de Dios en su vida. Los pecados de David era para que él hubiese sido apedreado, pero David experimentó la gracia de Dios en su vida. Ahora, una vez que Pablo, hermano, muestra que somos justificados por medio de la fe y no por las obras de la ley, en el capítulo 5, desde el verso 12 hasta el verso 21, ya lo vimos,
Pablo hace un paralelismo antitético entre Adán y Cristo. Es decir, Pablo muestra que por el pecado de Adán, ese pecado trajo mucho mal a la humanidad. Pero sin embargo, por la obediencia de Cristo, esa obediencia trajo mucho bien a la humanidad. ¿Cuál es el bien que trajo Cristo, hermanos? La salvación. El que Él nos justificó. Más adelante en el capítulo 6, en el tema que abordamos como título Muertos al pecado, que fue el último tema que abordamos, Pablo en ese capítulo, fíjese bien hermano, y esto es bien importante entender porque ya vamos a entrar al tema. Pablo en ese capítulo está refutando a algunos que lo acusaban así. Fíjese bien, Pablo está refutando a algunos que lo acusaban y que decían, bueno, si todo es por gracia, entonces podemos persistir en el pecado. Y Pablo enérgicamente le dice, no, de ninguna manera. Es decir, Pablo hace mención que aquellos que han recibido la salvación, fíjese bien hermano, eso es bien importante entenderlo, Pablo hace mención que aquellos que han recibido la salvación tienen una nueva naturaleza. Fíjese bien, tienen una nueva naturaleza, por lo tanto, pecan porque estamos en este cuerpo de pecado, pero no es su estilo de vida. El estilo de vida ya no es el pecado. Y eso es muy importante entender. Los cristianos redimidos, hermano, usted y yo, a veces pecamos porque estamos luchando con la carne. Usted lucha con esa carne. Yo lucho con mi carne. Pero no ofrecemos nuestros miembros al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos duele. Sin embargo, el apóstol Pablo también hace mención que el que no ha sido justificado, que el que no ha sido redimido, peca y no le duele el pecado, se siente cómodo en el pecado y no tiene otra opción que vivir en la práctica del pecado porque no ha recibido simplemente la nueva naturaleza, no ha sido justificado. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos textos, hermanos, que leímos, del verso 15 al verso 23? Pablo sigue en esa misma argumentación de que aquel que ha recibido la salvación, de que aquel que ha sido justificado es un siervo de justicia. Y cuando hablamos de un siervo de justicia, hablamos de que aquel que ha recibido la salvación se está constantemente santificando. ¿Por qué? Porque ha recibido, ¿qué hermanos? Una nueva naturaleza en Cristo. Dicho de otra manera, una persona que ha sido justificada, una persona que ha recibido el nuevo nacimiento, fíjese bien hermano, lo más lógico, lo más natural es que se esté santificando. Es que se esté santificando. Eso es lo más natural, lo más lógico. Una persona que no ha sido justificada, una persona que no ha recibido la salvación, lo más natural es que no le importen las cosas de Dios y que no se esté santificando. Y mire cómo comienza. Estamos ahí. Empezamos a abordar los textos, versículo 15 del capítulo 6. Haciendo Pablo otra pregunta retórica. ¿Lo tiene? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cómo responde él? En ninguna manera. Ahora, fíjese bien, hermano, Pablo vuelve a hacer una pregunta retórica muy parecida a la que está en el verso 1 de este capítulo. Y la respuesta, en ninguna manera, hermano, es un tono enérgico aquí. Un tono enérgico. Si usted va al capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Esa palabra es importante. Perseveraremos. Y esa palabra perseveraremos habla como de un atleta, hermano, que está en la práctica todo el tiempo. Está en la práctica, como un atleta que va al gimnasio y está constantemente, hermano, trabajando su cuerpo y haciendo la práctica en todo tiempo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué contesta él? ¿Qué contesta él, hermanos? En ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, Pablo vuelve a hacer aquí la misma pregunta con unos tonos un poquito diferentes y dando la misma respuesta. Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice Pablo?
En ninguna manera. Y esta palabra, hermano, en ninguna manera es una respuesta enérgica. Es una respuesta enérgica. Como decir no. 1000 veces no. Así lo tenemos que entender. En ninguna manera. Decir, en el tiempo de Pablo, hermano, repito, había algunos que decían, si todo es por gracia, y si todos los pecados han sido perdonados, entonces decían, pequemos. En el tiempo de Pablo existía eso, pequemos. Era la interpretación que algunos decían. El apóstol Pedro en una de sus cartas hace referencia a esto cuando habla de las cartas de Pablo. El apóstol Pedro expone que las cartas de Pablo son, ¿qué, hermano? ¿Recuerda? Son difíciles de entender, y como son difíciles de entender, dice, los indoctos. Está bien. Los indoctos, y un indocto es alguien que no estudia, es alguien que ignora a profundidad las escrituras, y como no estudia, las tuercen, dice el apóstol Pedro. Dice, los indoctos e inconstantes las tuercen. ¿Por qué son indoctos? Porque son inconstantes. Y cuando habla el apóstol Pedro de que son inconstantes, en ese texto no habla de que no van a la iglesia, no, van a la iglesia. Sí van a la iglesia, pero sin embargo, cuando habla de inconstantes, habla de alguien que que puede estar en una congregación y a todo le dice amén. A todo le dice amén, no escudriña, no lee, no se cerciora para ver si en verdad lo que se está predicando es bíblico, a todo le dice amén. Entonces el apóstol Pedro, cuando hace mención de que las cartas de Pablo, algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes las tuercen, algunos comentaristas interpretan que se refiere precisamente al libro de los Romanos. ¿Por qué? Porque el tema de las obras de la ley, algunos lo tenían bien arraigado y no entendían, hermano, cómo es que Dios los podía justificar simplemente por poner su confianza en Cristo. Asumando que Pablo, hermano, era un acérrimo defensor de la doctrina de la gracia. Es decir, algunos malinterpretaban la enseñanza de Pablo y empezaban a decir, bueno, si todo es por gracia, entonces tenemos licencia para pecar. ¿Y qué dice Pablo? No, 1000 veces no, en ninguna manera. ¿Sí me explico, hermano? Lo que está poniendo él. El apóstol Pablo jamás enseñó que podemos pecar por el simple hecho de que estamos bajo la gracia. ¿Qué era lo que enseñaba él? Pues que el hombre es depravado, según esta carta, que el hombre está bajo la ira de Dios, que estamos bajo condenación, que Dios es el quien provee el camino a esta gracia, que es Dios quien justifica, y enseñaba que una vez que hemos sido justificados por su gracia, fíjese bien, nuestra vieja naturaleza ha sido cambiada, por lo tanto, pecamos ocasionalmente porque estamos en esa lucha con nuestra carne, pero el pecado no es nuestro estilo de vida. Es lo que él está poniendo. No es de que todo es por gracia y me voy al tingo al tango. No, no es así. No es así. No es de que como todo es por gracia me puedo resbalar en una cascarita y puedo pecar. No, no es así. Si alguien piensa así, lo más seguro es que no es salvo. Lo más seguro. Fíjese bien, es como aquel hombre, por un ejemplo, con todo respeto se lo digo, es como aquel hombre que oraba con su esposa toda la noche. ¿Quién ora con su esposa toda la noche? Es como aquel hombre que oraba con su esposa toda la noche y se juntaban a orar todas las noches, y antes de dormir se juntaban a orar, y este hombre decía, Señor, perdona mi pecado, perdona mi pecado, perdona mi pecado. Y pasaba lunes, Señor, perdona mi pecado, y pasaba martes, Señor, perdona mi pecado, y se juntaban a orar. Tanto decía, Señor, perdona mi pecado, que un día la esposa se cansó y le dije, bueno, ¿cuál pecado? La esposa se le enfadó y dice, bueno, toda la noche dice, Señor, perdona mi pecado, pues dime cuál pecado. Y el hombre, hermano, no aguantó más y le dice, es que me he echado una canita al aire. Y cuando lo ve la mujer, el hombre ya no tenía pelo. No era una canita, eran muchas.
Ya no tenía nada de cabellera. ¿Qué estaba pasando con ese hombre? Pues es que no era salvo. No era salvo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque su naturaleza no ha sido cambiada. No ha sido cambiada. Se repito, Pablo viene argumentando. ¿Qué viene argumentando Pablo? Ha venido argumentando que si estamos bajo la gracia, no tenemos licencia para vivir. Como aquella práctica, como aquel que va al gimnasio, para vivir en el pecado. Por eso dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Es una respuesta enérgica, fuerte, como decir Pablo, no, 1000 veces no, de ninguna manera. ¿Por qué? Fíjese bien, hermano. Porque el propósito de la gracia, ¿qué fue? Liberarnos del pecado. Ese fue el propósito de la gracia. Liberarnos del pecado. La gracia de Dios, hermano, no solamente justifica a la persona, sino que también transforma a la persona. Fíjese bien, ¿eh? Es decir, la gracia de Dios implica una transformación espiritual que se va a reflejar en lo externo, y a eso se le llama ¿qué? La santificación. Es decir, cuando una persona es justificada por la gracia de Dios, esa persona es transformada. Ha cambiado su naturaleza. Peca porque está luchando con la carne. Pero no es de que dice, voy a presentar mis miembros al pecado. Me voy a pecar. Esa es una diferencia bien grande y es lo que está argumentando aquí el apóstol Pablo. Amén. Verso 16. Del verso 16 al verso 18 expone como un ejemplo de quién somos siervos o quién es nuestro amo. ¿Lo tiene? Verso 16. Dice, no sabéis, dice lo que dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais, fíjese la palabra, erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué, hermanos? Siervos de la justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo, hermano, está usando un ejemplo de un esclavo, porque en ese tiempo, hermano, la esclavitud era algo muy común. Y un esclavo, ¿qué tenía, hermanos? ¿Qué tenía un esclavo? Tenía un amo. Fíjense bien, un esclavo tenía un amo. Entonces, con este ejemplo, el apóstol Pablo les está diciendo que antes, fíjense, hermano, antes eran esclavos del pecado, por lo tanto, no podían servir a Dios de ninguna manera. Sin embargo, una vez que Dios los libertó de esa esclavitud por su gracia, ya su amo no es el pecado, y ahora en nuestra nueva naturaleza entendemos que ahora tenemos un nuevo amo. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esa nueva naturaleza, ahora aquel que ha sido justificado, se le tiene que ver ¿qué? La santificación. La santificación. Verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, Pablo está diciendo que a lo que nos sometamos, fíjese bien, ese es nuestro amo. Que a lo que nos sometamos. Está diciendo que si alguien se somete a vivir en pecado, lo más seguro, hermano, lo más seguro es que no ha sido justificado. Lo más seguro es que no es cristiano, aunque diga una oración. No es cristiano. Aquí el apóstol Pablo ya empieza a ver o empieza a exponer los frutos de aquella persona que ha sido justificada y de aquella persona que no ha sido justificada. Está diciendo que si alguien se somete a vivir en pecado, lo más seguro es que no ha sido justificado. Lo más seguro es que no es cristiano.
que haga una confesión de fe, es lo más seguro. Mas sin embargo también está diciendo que si alguien se somete a la obediencia de Cristo, lo más seguro es que esta persona ha sido cambiada su naturaleza. Ha sido cambiada. Verso 17. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Pero gracias, ¿a quién, hermanos? A Dios. Que aunque ¿qué era? Dice, es decir, el pecado perdió fuerza en nosotros. Repito, no es que no pecamos, hermanos, porque estamos luchando con esta carne. Pero no es nuestro estilo de vida. Amén. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo, habéis obedecido de corazón de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados, dice, del pecado, viniste a ser siervos de justicia. 5 palabras importantes que aquí el apóstol Pablo nombra. Número 1, da gracias a Dios. Número 2, eras esclavo del pecado. Número 3, han obedecido de corazón. Número 4, fuimos entregados de una forma de doctrina. Y número 5, fuimos libertados del pecado para ser ahora ¿qué? Siervos de justicia. Tenemos que entender que el propósito de la gracia era precisamente eso, liberarnos del pecado. Dice, doy gracias a Dios. Así lo dice, pero gracias a Dios. Es decir, ¿a quién da gracias a Dios por la salvación? ¿A quién da gracias al apóstol Pablo por la salvación? A Dios. La salvación le pertenece solamente a Dios. Sigue diciendo, eras esclavos. Es decir, ¿qué dice él? Ya no somos esclavos ahora, éramos. Ya nuestra forma de vivir es diferente ya. Es diferente. El pecado perdió su fuerza en nosotros. ¿Qué más dice? Habéis obedecido de corazón. Pregunta, hermano, ¿dónde empezó el cambio? ¿Dónde empezó? Interno. Nuestro corazón. Sigue diciendo, fuimos entregados a una forma de doctrina. Fíjese bien lo que dice, ¿eh? Fuimos entregados a una forma de doctrina. La palabra forma, fíjese bien, la palabra forma en el griego tiene que ver con molde. Significa molde. Habla como de calentar un metal y después de que se derrite ese metal lo metían a un molde y una vez que se enfriaba salía el metal en la forma como se requería. A eso se refiere. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que la doctrina bíblica es un molde para que nuestras vidas se vayan dando un formamiento, parecernos a quién, hermanos, a Cristo. A Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que la doctrina forma, la doctrina nos da un formamiento a nosotros. Amén. Y regularmente, hermano, a muchos no les gusta la doctrina, ¿verdad? No les gusta mucho la doctrina. ¿Qué más dice? Fuimos libertados del pecado para ser ¿qué? Siervos de justicia, libertados del pecado. Es decir, cuando somos libertados del pecado pasamos a ser siervos de justicia. Verso 19. ¿Estamos ahí? Dice, hablo como humano. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, fíjese cómo lo expone, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el apóstol Pablo, presentáis, habla del tiempo pasado, y lo dice presentéis, habla del tiempo presente. Tiempo presente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que antes, cuando no éramos justificados, habíamos presentado, usamos nuestros miembros, ¿para qué, hermanos? Para la iniquidad. Pero ahora, una vez que hemos sido justificados, presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Repito, hermanos, el apóstol Pablo no está diciendo que no pecamos, no. Tenemos lucha con nuestra carne. Lo que está diciendo es que el que ha nacido de nuevo no dice, voy a usar mi cuerpo para practicar el pecado. Eso es lo que él está exponiendo.
Dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humanidad, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, tiempo pasado, antes de ser justificado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, tiempo presente, ya justificados, así ahora, ¿qué hermanos? ¿Qué dice? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, repito, antes nuestros miembros, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, eran siervos, ¿para qué, hermanos? Para la inmundicia, para la iniquidad. Pero ahora, ¿para qué son? Nuestra boca, nuestros pies, nuestros ojos, ¿ahora para qué? Para la santificación. La santificación, es decir, antes usábamos nuestros miembros para la iniquidad, pero ahora lo usamos para la santificación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Ha sido cambiada. Dice el apóstol Pablo, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, presenten sus miembros para servir a la justicia. Su boca, sus pies, sus manos, sus oídos. Sí, nuestras manos tienen que mostrar misericordia, nuestra boca tiene que bendecir, nuestro cuerpo para servir al Señor, el que ha sido justificado. Amén. Verso 20. Vamos ahí. Porque cuando erais, fíjense lo que dice, erais esclavos del pecado. Eras libre acerca de la justicia, es decir, cuando éramos esclavos del pecado, hermano, no podíamos obedecer a Dios, no podíamos obedecer a la justicia. Amén. Pregunta, ¿qué cosa hacíamos antes de ser cristianos que Dios no le agradara? Que Dios le agradara, nada, hermano. Nada. Pablo vuelve a hacer otra pregunta retórica en el verso 21, dice, pero qué fruto, fíjese lo que dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Qué fruto? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto? Es decir, ¿qué decía él? ¿Qué cosas hacías antes? Cuando eres esclavo del pecado. Y que ahora las recuerdas y te da vergüenza. ¿Qué cosas? Fíjese, hermano. ¿Verdad? Imagínense que Pablo, cuando leía esto, imagínense que Pablo, cuando era Saulo, el libro de los Hechos dice que arrastraba a la gente que era cristiana, la sacaba de las casas. Imagínense que después de que se convierte al Señor, hermano, se encuentre, como un ejemplo nada más, ¿verdad? Se encuentra aquella hermana que la sacó arrastrando de los cabellos. ¿Qué diría Pablo? Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. ¿Qué fruto, hermanos, teníamos? ¿Qué cosas hacías antes que ahora al meditar siendo cristiano da pena? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué fruto? Verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Amén. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, el pecado perdió su fuerza en nosotros. Repito, hermano, Pablo no está diciendo que no pecamos, no está diciendo eso. Pecamos porque estamos luchando con la carne, pero ya no perseveramos en el pecado. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. ¿Cuándo, hermano? ¿Qué dice? Ahora. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el que ha sido justificado se santifica todos los días. Que el que ha sido justificado presenta sus miembros, sus ojos, sus manos, sus pies, su vida a la santificación. Que el que ha sido justificado no dice, bueno, una canita al aire, no.
que el que ha sido justificado, su naturaleza ha cambiado. Peca, no quiere pecar, pero peca porque está en este cuerpo, pero no es su estilo de vida. Su naturaleza ha cambiado completamente. Por eso dice ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la ¿qué? Santificación y como fin la vida eterna. No se trata de una confesión de fe nada más, de una simple oración. Se trata de los frutos. Tú quieres ver a alguien de verdad que es salvo, los frutos los van a evidenciar. Alguien que ha sido salvo se está santificando constantemente. Su naturaleza ha cambiado. Ha sido transformada su naturaleza. Amén. Entonces dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Verso 23, un texto muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una afirmación con dos verdades. Número uno, la condición en la que estábamos antes era muerte. Y número dos, hemos recibido gratuitamente la vida eterna. Pero ese gratuito, hermano, no quiere decir barato. No quiere decir barato. Ese regalo, ese hermoso regalo de la salvación no quiere decir barato, sino que tiene que haber un precio. ¿Cuál es el precio, hermano? El precio del discipulado. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está argumentando de algunos que lo acusaban, que no entendían sus cartas. Dicen, bueno, si todo es por gracia, entonces pequemos. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que le ha sido cambiada su naturaleza, no dice, mis manos las voy a usar para el pecado, mis ojos los voy a usar para el pecado, mi vida la voy a usar para el pecado. No. Sino presenta sus cuerpos, sus miembros, para la justicia, para la santificación. Entonces usted quiere ver de alguien que ha sido salvo, su vida lo delata. Amén. Usted quiere ver de alguien si ha recibido la salvación, si ha sido justificado, su vida. Su vida lo delata, o su vida la delata. Repito, Pablo no está diciendo que no pecamos, sino que el pecado perdió fuerza en nosotros. Porque nadie que ha sido salvo, hermano, nadie que ha sido justificado dice, yo quiero irme a pecar. Lo más seguro es que no ha sido salvo. Lo más seguro es que su naturaleza no ha sido cambiada. Amén. Ponemos de pie, hermanos.